Estamos en CNI Guatemala. Qué bueno estar con ustedes, mis hermanos y amigos. Saludes a todos en un tiempo muy especial como hoy. Qué bueno también darle ese tiempo al Señor, tiempo para su vida, tiempo para su familia. Pues si pudiéramos estar en familia, invitar a los de casa y estar pendiente de este mensaje, pues sería excelente. Voy a llevarles a el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 12. En Isaías 55, 12 dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. ¿Cómo inicia Isaías este versículo? Bueno, yo tomé este versículo porque los dos versículos anteriores habla acerca en qué momento puede haber alegría en nuestros corazones, en qué momento puede haber aplausos, en qué momento puede haber también en nosotros cambios en nuestra vida, si estamos viviendo algunas veces no exactamente en tiempo de alegría, sino muchas veces estamos viviendo, pueda que algunas veces en enfermedades, algunas veces quizás con muchos problemas en este caos que vivimos muchas veces, y a veces esa nota de alegría no se da frecuentemente en nuestros corazones. Entonces Isaías nos habla acerca de el ambiente que Israel estaba viviendo. Israel estaba viviendo en un tiempo de desolación porque está en el exilio, está en Babilonia. Bueno, creo que algunos hemos leído la escritura, algunos no, pero Isaías nos presenta un cuadro de dolor, de sufrimiento, de angustia, de agonía. Es más, Israel perdió la esperanza de salir de nuevo de Babilonia y llegar una vez más a reconstruir su nación, su casa, su ciudad. Para ellos no había tiempo de alegría. Entonces Isaías les presenta un cuadro interesante. Isaías dice, hoy les voy a leer el versículo 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. El versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía. Isaías dice, si le damos importancia a la palabra del Señor, Dios está hablando a su pueblo, Dios está animando a su pueblo a través del profeta Isaías, y Dios está diciendo al pueblo: pongan atención a la palabra. Dios puede cambiar la situación del país, la situación de las familias, y las familias pueden entonces tener una nueva esperanza de llegar y venir otra vez a reconstruir su ciudad. Cuando hablamos nosotros acerca de la importancia de la palabra del Señor, podemos decir: la palabra de Dios cambia nuestros pensamientos, cambia muchas veces a nuestras emociones, cambia también aún muchas veces el entorno en que estamos viviendo. Entonces la exhortación de Isaías para la nación es: así como la lluvia llega a la tierra y la nieve y hace germinar la semilla, cuando oímos la palabra de Dios, cuando estamos atentos a la palabra del Señor, definitivamente la palabra va a producir en nosotros efectos, definitivamente, porque es palabra de Dios. Y sabemos que cuando Dios habla, pues Dios nos habla para bien, Dios nos habla, nos reanima, Dios nos levanta. En el ministerio del Señor Jesucristo se dieron varios casos, como por ejemplo a alguien le dice el Señor: ten ánimo. Esa palabra ten ánimo de decir, pues tu condición en que estás puede salir, pero tan solamente puedes entonces creer en el Señor. Me gustan mucho las palabras de Pedro y de Juan en el capítulo 3 de Hechos, cuando hablaban al cojo de la puerta de la Hermosa. La Biblia dice que el cojo les pedía a ellos una limosna, pero el texto literalmente dice que Pedro, cuando ve que el hombre alarga su mano a decir necesito una limosna, Pedro le dice: no tengo plata y oro, pero lo que tengo te doy. Pero le dicen entonces a la persona necesitada: mírenos. Y creo que esto es una acción interesante. Cuando usted comienza a escuchar la palabra del Señor,
cuando usted comienza a leer la palabra del Señor, es en el acto que estamos mirando a Dios, es en el acto que estamos confiando en Dios, es el acto que Dios nos está hablando, es el acto que Dios está tratando con nosotros. Por eso Isaías le dice al pueblo de Israel, si la lluvia al caer y la nieve en la tierra y la semilla que está en la tierra germina, cuánto más la palabra del Señor tiene poder para llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y producir cambio, producir esperanza, producir vida en nosotros. Creo que esto es lo que hoy necesitamos. Por eso inicié con el versículo 12, dice, entonces saldremos con alegría. Entonces hay gozo en nosotros. Si los periodos que estamos atravesando son periodos de dolor, de angustia, muchas veces de enfermedad, muchas veces de situaciones adversas, estamos convencidos que en el acto que nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, en el acto que nosotros comenzamos a darle prioridad a la palabra del Señor, qué bueno, casi no sé si todos tenemos esa disciplina de lectura, disciplina también de estar atentos a un mensaje, disciplina también de esperar un horario de un mensaje. Qué bueno, felicitamos entonces a toda la audiencia de CNI que están pendientes de un mensaje, que están pendientes de una transmisión. Y hermanos, eso es de mucha bendición, porque eso va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestros pensamientos, nos va entonces dar ánimo que nosotros necesitamos, nos va a dar esperanza que nosotros necesitamos, nos va a dar la vida que nosotros necesitamos. Y si nosotros estamos atentos a la palabra del Señor, entonces damos lugar a que el Señor hable, a que el Señor transforme, a que el Señor nos haga renacer en una nueva esperanza. Y sabe, cuando Dios comienza a hablar, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente, porque si Dios nos da una palabra, dice que esa palabra es palabra de Dios para nosotros. Todas las promesas que están acá son para nosotros. Lo que la Biblia quiere es que nosotros estemos atentos a su palabra, es lo que exactamente Dios quiere en nosotros. Entonces, si estamos atentos a la palabra, se cumple en nosotros lo que exactamente Isaías está entonces enfocando a la nación de Israel. Si ustedes van a estar atentos a la palabra, entonces como la semilla va a germinar, va a haber esperanza en nosotros. Vamos a confiar en el Señor, vamos a comenzar a creer las promesas del Señor. No sé si alguna vez le ha pasado a usted esto, pero me acuerdo del testimonio de uno de mis compañeros pastores. Me gusta contar la ilustración porque él a sus 7, 8 años fue afectado entonces con una parálisis producida por poliomielitis. Y él decía, quedé paralizado, me trataron varias cirugías, etcétera. Pero él decía, cuando tenía 14 años, yo perdí esperanza, los médicos perdieron esperanza y en un momento entonces me declararon desahuciado. Y él dice, en el acto que él entonces es desahuciado, ahora él entonces lo saca del hospital y va a su casa, pero ya estando él en casa tiene una nueva experiencia, en casa tiene una nueva esperanza de vida, porque él decía que al ver su familia llorar, eso le quebrantó el corazón, y él decía, mi familia está llorando por mí. Pero él decía, cuando tenía 6, 7 años, mi abuela me pedía que todas las tardes yo le leyera un versículo de la palabra del Señor. Y en el acto que él está viendo a su familia, el Señor comenzó a operar en su corazón. Entonces, esa lectura que él hizo en su infancia, todo ese recorrido de la Biblia, dice él, comenzó a brotar por mis pensamientos, palabras tales como, yo soy Jehová tu sanador, palabras tales como, para Dios no hay nada imposible, palabras tales como, el Señor te va a levantar. Y él decía, comencé a creerle al Señor y dije, Señor, no hay nada imposible para ti. Yo estoy en una condición de muerte, pero tu palabra me va a levantar. Tu palabra dice que tú me vas a levantar de la condición en que estoy. Esta es una de las ilustraciones muy importantes de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces,
Dios sanó a este, en su época era joven, hoy es un compañero pastor, pero Dios tuvo misericordia de él porque lo sanó creyendo en la palabra del Señor. Por eso Isaías dice, la palabra que cae, la palabra que llegue, entonces esa palabra germina, esa palabra va a producir, esa palabra va a traer alegría en nuestros corazones. Así de que dejo en su corazón esta palabra y puedo decirle esta tarde a toda la audiencia y puedo decirles, Dios quiere cambiar nuestro entorno, cambiar nuestra condición, cambiar la situación de nuestro país y casi me atrevo a decir, todos los problemas que estamos viviendo nosotros hoy en el hogar, en la familia, en el matrimonio, es por muy poca lectura de la palabra del Señor, muy poca atención a la palabra del Señor, muy poca prioridad a la palabra del Señor. Pero el reto para todos esta tarde es, acerquémonos a la palabra del Señor. Si pudiéramos hacer un plan de lectura con la familia, usar unos minutos y leer esa palabra del Señor, ¿sabe? La palabra del Señor en nosotros va a producir cambios. La palabra del Señor va a producir en nosotros transformación. La palabra del Señor va a producir en nosotros alegría, va a cambiar, dije hace un ratito, nuestro entorno, nuestra familia, la condición en que estamos atravesando. La palabra del Señor va a comenzar entonces a transformar nuestra vida. Así de que tenemos esperanza, va a haber alegría en nuestro corazón, vamos a respirar un nuevo aire, creyendo en la palabra del Señor. El otro versículo que se acerca sería el versículo final, el versículo 13, dice, en lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Isaías le dice al pueblo, cuando la palabra llegue a nuestras vidas, vamos a ser de bendición. Y usa aquí el simbolismo de la zarza y el ciprés. La zarza, entonces, al final, entonces es una hierba, es algo que no tiene valor en aspectos de, podemos decir, de maderas finas, se tratara, porque dice que solo sirve nada más para ser cortada y quemada. Y usa entonces Isaías el simbolismo del ciprés. El ciprés, un árbol. Hoy conocemos, muchos conocen el ciprés como una de las maderas finas. Entonces Isaías dice, si la palabra del Señor llega a nuestras vidas y le damos prioridad, Dios va a comenzar entonces a cambiar nuestra vida y seremos de bendición. Creo que usted se recuerda las palabras que Dios le dice a Abraham. Dios le dice a Abraham, vas a ser bendito en la tierra. Por medio de ti, las familias de la tierra van a ser benditas. Y creo que es lo que exactamente Dios ha hecho en la vida de muchos de nosotros, porque nos sacó de una condición de tristeza, de dolor, trajo alegría, trajo esperanza en nosotros. Y hoy estamos dando testimonio del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les voy a contar el caso del Gadareno, uno de los, de la ciudad de Gadara, se le atribuye entonces a este señor el Gadareno, pero exactamente era la ciudad de Gadara. La Biblia dice que llegó Jesús a esta ciudad y la Biblia dice que él estaba poseído de demonios, porque le dijo al Señor, ¿qué tienes contra nosotros? Pero el texto exactamente dice que él fue libre en ese preciso momento del encuentro que tuvo con el Señor. Él fue libre y al final la Biblia dice que estaba entonces él cuerdo, estaba en sus sentidos cabales. Ahora él sabe exactamente que su condición de vida había cambiado y le dice al Señor, déjame ir contigo. El Señor Jesús le dice, no, ve a los tuyos y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Si se da cuenta de una condición desastrosa de este hombre, porque la Biblia dice que ya no podía estar en casa, solo vivía en los cementerios, lo encadenaban, rompía las cadenas. Su condición era una condición desastrosa, pero en su encuentro personal con el Señor, ahora hay un cambio en su vida.
ahora hay una transformación. Ahora le dice al Señor, déjeme ir contigo, quiero seguirte, quiero ser uno de tus discípulos. Pero el Señor le dice, cuéntale a los tuyos las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. Así de que si nos damos cuenta, la palabra transforma. La palabra nos lleva a ser personas de bien, que podemos ayudar a muchas personas necesitadas. Alrededor de nosotros hay muchas personas que necesitan de Dios, muchas personas que, como partimos al principio, que están no con alegría, con tristeza, con dolor, sin esperanza. Hay muchas personas sin consuelo. Pero Isaías dice, Dios va a hacer que ustedes regresen otra vez a su país y ustedes van a ser de nuevo el país de mucha bendición para las naciones de la tierra. Y es exactamente lo que Dios puede hacer con nosotros, transformar nuestras vidas, cambiar nuestras vidas, darnos esperanza y ser hombres y mujeres, jóvenes, señoritas y me atrevo a decir hasta niños de bien. Podemos contribuir entonces en el bienestar de nuestro país porque tenemos la experiencia de un encuentro personal con el Señor que cambió nuestra vida, que cambió nuestro estado en que estábamos viviendo. Yo creo que cada uno de nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ninguno de los que entonces tenemos una experiencia personal con el Señor, entonces nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos conscientes que la historia de nuestra vida era una historia también exactamente como la que Isaías presenta, una situación de dolor, una situación de angustia, pero llegó la palabra a nuestras vidas, llegó el mensaje de salvación, llegó el mensaje de vida eterna, llegó el mensaje de esperanza. ¿Y qué hizo? Cambió nuestra vida, trajo alegría a nuestros corazones. Me atrevo a decir esta tarde, usted ahí puede decir, gloria a Dios, Dios trajo alegría a mi corazón, gloria a Dios, Dios transformó mi vida. Usted puede decir, gracias Señor por todo lo que has hecho con cada uno de nosotros. Y me atrevo a decir esta tarde, también usted va a ser un hombre de bien, una mujer de bien, un joven de bien, una señorita de bien, y diga al mundo que lo rodea, hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en Cristo Jesús que nos lleva entonces ¿a qué? A que nosotros estemos atentos a su palabra y eso va a transformar nuestra vida y vamos a cooperar con lo que el texto dice, como la lluvia que desciende del cielo, como la nieve y riega el campo y hace germinar la semilla. Exactamente lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, ser nosotros hombres de mucho bien, personas de mucho bien, con la palabra del Señor en nosotros para llevar las buenas nuevas a muchas personas. Así de que, ¿qué puedo decirle a ustedes en esta tarde? Comencemos a estar atentos a la palabra del Señor. Espero que tengamos ese tiempo, esa disciplina en nosotros de estar atento a un mensaje, una lectura de la palabra del Señor. Estamos atentos, como dice la palabra del Señor, que esperamos que nuestros oídos estén atentos a la palabra del Señor. Como el caso, la Biblia dice de la época de Esdras, un aspecto interesante después de que entonces la Biblia dice, posterior a este caso de Isaías, dice la palabra del Señor, cuando el pueblo regrese de su exilio, por vez primera tienen lectura de la palabra del Señor. Y la Biblia dice que el pueblo estuvo atento a la palabra desde la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué hizo la palabra del Señor en ellos? La Biblia dice que quebrantó sus corazones, les dio esperanza, les dio consuelo, les dio vida. Y el pueblo estaba quebrantado porque por vez primera está atento hoy a la palabra del Señor. Así de que qué bueno, si nosotros vamos a estar atentos a la palabra del Señor, también nuestros corazones van a ser quebrantadas. También podemos venir al Señor arrepentidos porque nos vamos a dar cuenta de nuestra condición espiritual. También podemos darnos cuenta de nuestra condición de alejamiento, de nuestra condición en que estamos muchas veces lejos del Señor. Pero la lectura no solamente también nos va a dar esperanza, va a transformar nuestras vidas. Y creo que es lo que exactamente necesitamos hoy, una transformación de nuestra vida. ¿Qué más puede hacer la palabra? Dijimos,
la palabra también pueda traer en nosotros esa alegría en nuestros corazones. Si usted está ahí con dolor, con sufrimiento, con angustia, quiero decirle esta tarde, créale al Señor, créale a su palabra y Dios va a hacer un cambio total en su vida. Le va a dar esperanza, le va a dar consuelo. El Espíritu Santo va a comenzar entonces a obrar en usted, como la Escritura dice, el querer como el hacer de la buena voluntad del Señor. Y al final vamos a ser hombres de mucho bien, vamos a ser personas que podemos servir al Señor, vamos a ser como el gadareno que les conté. Dice, quiero seguirte, Señor. Qué interesante este deseo de seguir al Señor. Quiero seguirte, Señor. El Señor dice, excelente, pero hay mucha gente que necesita de Dios. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Esta tarde permíteme orar por tu vida. Permíteme orar por tu familia. Si la familia se acercara, sería excelente. Y podemos decir, Señor, denos la bendición de estar atento a tu palabra. Denos la bendición que la palabra transforme nuestra vida, llegue a nuestras vidas, traiga alegría a nuestros corazones, nos cambia la palabra y nos ayuda también a servir. Oramos esta tarde. Padre, estamos agradecidos, Señor, por este privilegio tan grande que nos permites de escuchar tu palabra, Señor. Oro en esta tarde por muchas personas que necesitan, Señor, un cambio en su vida, una transformación, Señor, de su entorno. Situaciones difíciles que están atravesando, sin esperanza, sin alegría, sin gozo, sin consuelo y sin paz. Pero tu palabra nos promete, Señor, alegría, cambio y transformación, esperanza también, Señor. Obra, Señor, en el corazón de muchas vidas, muchas familias que necesitan, Señor, esa obra de Dios en sus vidas. Y sé que tú estás obrando ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta bendición y te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón por las maravillas que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén, Señor, y amén. Una bendición grande estar con ustedes y un privilegio. Pastor Eleuterio Hernández les saluda. También saludes a toda la audiencia y una bendición grande del Señor para la vida de todos ustedes. Bendiciones.